Bueno, buen día. Estamos con Roberto Elizalde, doctor en Historia, magíster en Educación, postdoctor en Educación de la UNED Brasil, profesor e investigador de la UBA, cofundador junto a Marina Ampudia y equipo de las estrategias de los bachilleratos populares y coordinador de Río Sal Claxo. Además, es uno de los compañeros que abrió el Congreso de Jóvenes y Adultos en el año pasado. Este año, por tema pandemia, estamos limitados, está limitado la presencialidad, pero sí vamos a hacer una serie de jornadas y charlas que tengan que ver con lo formativo y con instalar ciertos debates. Buen día, Roberto. Buen día, ¿cómo estás, Lisandro? Un saludo y un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras de Entre Ríos, especialmente a los docentes, ¿sí? Bueno, para arrancar, algunas preguntas y nosotros en el contexto de la pandemia y sabiendo que usted está en contacto con lo que pasa en el mundo, ¿cómo afecta la pandemia a los sistemas educativos de los países hermanos de Sudamérica y cómo está la Argentina en comparación a ellos? Si usted nos puede introducir en eso para arrancar. Sí, cómo no, por lo menos una panorámica, yo creo que nos coloca en este estado de situación, ¿no? Hoy América Latina y el mundo viven una crisis indudablemente sin precedentes. Sin embargo, la actual crisis, de algún modo, del capitalismo, nosotros sabemos que no es nueva, ni tampoco es solo epidémica, ni tampoco surgió repentinamente. Sí, por supuesto, la pandemia. Este proceso de crisis fue anunciado por propios extraños, las mismas fuentes oficiales de las principales potencias más avanzadas y también en Latinoamérica habían anunciado precisamente una crisis sistémica estructural. Incluso ustedes recordarán que ya en el 2008 y 2009 se planteaban este tipo de diagnósticos. En todo caso, lo que nosotros podemos decir es que la pandemia lo que hizo fue acelerar este estado de situación. Incluso las respuestas de las principales potencias, Estados Unidos, incluso varios de los países latinoamericanos, fue a partir de la crisis del 2008-2009, procesos de mayor precarización social, retracción del Estado y aumento de la pobreza en el mundo. Bueno, Latinoamérica lo vivió de una manera similar. Nosotros tuvimos un esquema que luego del periodo de los procesos progresistas recuperó recuperó digo en un sentido también negativo, porque las políticas neoliberales volvieron a instalarse en toda la región y nos legaron precisamente nuevamente una serie de gobiernos neoliberales en los cuales el endeudamiento, el cierre de fábricas, el aumento de la desocupación y la pobreza cubrió el continente. Y por supuesto, nuestros sistemas educativos fueron, junto con la salud, fueron de los más afectados y por supuesto el trabajo. En ese escenario, la pandemia podemos decir que lo que hace es anticipar el reordenamiento internacional. Y si uno tuviera hoy una panorámica de cómo impactó sobre el conjunto de los países latinoamericanos, tenemos que decir que hay una relación muy fuerte y muy directa respecto de la fortaleza de las políticas públicas o de los estados conforme a su extensión en el conjunto de América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos países donde la política pública sufrió los embates más profundos de las políticas neoliberales, las respuestas a la pandemia fueron con mayores dificultades. Y esto se vio, no solamente se ve en los sistemas educativos, sino especialmente en el campo de la salud. Nosotros hace poco tiempo, desde nuestra red Riosal, realizamos un conjunto de encuentros e intercambios, fundamentalmente desde la mirada de las organizaciones sociales y sindicales que trabajan,
que yo diría articulan en el campo de la educación. Y allí el diagnóstico llega a este punto que estaba señalándote, es decir, aquellos países como Chile, Colombia, incluso Ecuador en los últimos años, fueron los que son los que se encuentran en este momento con mayores dificultades en las respuestas que el Estado pudo dar al conjunto de la sociedad en plano de la salud y en el plano de la educación. Bueno, hay casos particulares también, como es el caso de Brasil, respecto a prácticamente negar incluso la pandemia. En ese escenario de crisis y dificultades, la recuperación de algunos lineamientos por parte de la política pública en la Argentina o por ciertas tradiciones que pese a los embates de los últimos 4 años del gobierno neoliberal del macrismo, digamos que tuvo algunas salidas o alternativas que comparativamente nos colocaron o nos colocan en una posición un tanto mejor, ¿no? El caso de México es un caso también particular, porque si bien yo diría el gobierno de AMLO, un gobierno que busca tener una política progresista a nivel también de la región y de articulación con Argentina, ha tenido una particular visión sobre la pandemia respecto a, digamos, el distanciamiento social o no tomar medidas muy contundentes al inicio de la misma, ¿no? Lo cual le trajo y le trae serias dificultades respecto de los efectos de salud, ¿no? Ahora, y una línea más, desde el punto de vista educativo, yo diría que el panorama es complejo en toda la región y por supuesto en todo el mundo. Pero ¿por qué es más preocupante si comparamos los países del primer mundo con la Argentina, con América Latina y luego en particular con la Argentina? Bueno, porque nuestros países tienen niveles de precarización y desigualdad social que en el campo educativo la pandemia lo que hizo fue explicitar y ampliar esa brecha. ¿Qué es lo que tendría que ser importante aprender ahora? Esa es la pregunta. Mira, el tema... y ato la segunda, si querés, así ya. Sí, a ver. ¿Cuál es el papel que cumplen hoy los docentes en ese sentido? Bueno, tanto nuestras escuelas como la educación o incluso el acto de enseñar y aprender, en estos meses, estos 5 o 6 meses, prácticamente ha tenido múltiples debates y de distintas perspectivas. Y yo creo que hay una primera cuestión que quienes estamos en el campo educativo y además planteamos diagnósticos que pueden ser muy críticos, como señalaba antes, respecto de la brecha de desigualdad que se ha abierto a partir o profundizado con este proceso de pandemia. Necesitamos de algún modo identificar también y tener caracterizaciones lo más aproximadas, lo más claro posibles a la hora de pensar en cuáles son las alternativas o mejores soluciones para que precisamente el proceso educativo, la relación de los docentes, los estudiantes, las familias, tengan de algún modo las metas que todos queremos, ¿no es cierto? Y esto me lleva a plantear que es importante identificar los intereses. Porque si, por ejemplo, nosotros leyéramos hoy a 5 o 6 meses de iniciado el proceso endémico, ¿cuáles son los posicionamientos de los actores en el campo educativo? Bueno, allí nos vamos a encontrar algo así como una especie de diagnóstico crítico. Esto lo tiene desde las organizaciones sociales, populares, nuestros sindicatos, pero también lo tienen los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, buena parte del espectro político del primer mundo y de América Latina. Es decir, todos coinciden, indudablemente, es imposible negarlo, del estado de crisis. Pero también se señala algo así como, bueno, pero también es el momento y la oportunidad de realizar cambios, ¿sí?
Y en esos cambios se discuten lo que vos me preguntabas respecto de tanto el qué enseñar, que puede abarcar en un sentido muy amplio de los contenidos, hasta la función de la escuela, e incluso el rol que deben cumplir cada uno de los actores en torno a la escuela, los docentes, las familias, los estudiantes, en todos los niveles educativos. Y allí es donde me parece, como decía al principio, que es interesante identificar los actores y sus intereses. Y vamos por parte, porque uno dice, bueno, coincidimos todos en la crisis, ahora bien, es necesario situar que esa crisis, donde el punto de identificación es la profundización de la brecha de la desigualdad, necesita de alternativas y resoluciones. Y en esa divisoria de aguas, obviamente, los organismos internacionales y buena parte de las tradiciones que provienen del liberalismo plantean la necesidad de colaboración con el sector privado. Y en algunos casos, cuando hablan de oportunidades, plantean expresiones como, bueno, lo dicen algunos de los principales asesores del Banco Mundial, que, entre paréntesis, asesoran a la mayoría de los países latinoamericanos. Y de algún modo diseñan un plan de etapas y fases que nos sorprendería si vemos esos documentos originales y escuchamos algunos de los discursos de los gobiernos latinoamericanos, porque son los mismos, ¿no? Y en esos discursos el diseño cumple varias etapas, y la tercera etapa es la reforma educativa, una nueva revolución educativa. Y la revolución educativa está basada en algo así como, bueno, nos quedó claro que la brecha de la desigualdad existe, nos quedó claro que ya estaba esa brecha, pero nos queda también el desafío de precisamente modificar aquellos que veíamos que era un problema desde esta perspectiva. Y eso se traduce en datos concretos, es decir, por ejemplo, plantear aquellas modificaciones que se consideraban vetustas sobre el rol del docente, una mayor potencialidad a lo que significa el acceso tecnológico, la participación más activa en lógicas de mercado, esto de algún modo diluir esta espacialidad de la escuela como ámbito del proceso formativo. ¿Y por qué señalo en principio esto? Porque esto es lo que de algún modo con claridad plantea este pedagogo Philippe Merion con mucha claridad respecto de que la pospandemia, más que traernos una etapa, dice él con cierto escepticismo, de gran oportunidad de reformas, nos va a traer un fuerte embate de intentos reformistas en clave de mercantilización de la educación. Nuestro país ha sido uno de los que más ha resistido este proceso, y aquí, digamos, alternativizamos en las voces de intereses, cuando vos me preguntabas qué contenidos, qué roles, etc. Porque obviamente nosotros ya estamos percibiendo en toda la región, y también en el debate de las políticas públicas y con las perspectivas de las organizaciones sociales y sindicales, que eso ya se está dando ahora. Nosotros podemos decir que prácticamente en menos de un año, digamos, las ventajas y la redituabilidad de las empresas informáticas y aquellas que están diseñando paquetes educativos ha sido de más de un 100%, y comparativamente con otros años, como nos podemos imaginar, muy superior. Ahora, no ha habido un acompañamiento por parte de facilitar desinteresadamente o colaborativamente o cooperativamente a los estados de la región ventajas acerca de gratuidad, aportes de paquetes digitales con la participación de los principales actores, sino que muy por el contrario retoma muchos de los debates, discusiones y propuestas que ya estaban en los años 90. Por eso digo, en ese sentido, qué contenidos en esta etapa
nos lleva a la discusión de qué intereses están en juego. Por parte, obviamente, de nuestros colectivos docentes, del conjunto de la docencia, de aquellos sectores que reivindican la escuela en su función, digamos, inigualable respecto de cualquier otra estrategia o yo diría institucionalidad educativa, reivindican otros elementos, ¿no? Es decir, el conjunto de valores meritocráticos, individualistas, porque de algún modo nosotros estamos viendo y recorriendo una experiencia inigualable, inigualable en sus aspectos trágicos e inigualable respecto de diagnósticos vivenciales. No hay nada más individual o individualista que estar frente a un software individual. No hay nada más claro y contundente para el conjunto de las familias, de los docentes, de las limitaciones que ha tenido, y que no solamente son tecnológicas, sino es una revisión del proceso formativo. Esa naturaleza, si se quiere, creativa, recreativa, que tiene la colectividad del aula y el carácter tutorial, formador, digamos, de particularizar lo individual, pero al mismo tiempo sociabilizar en lo colectivo, en los procesos del conocimiento. Bueno, hemos visto, digamos, la fuerte diferencia y déficit que genera este proceso, e incluso en aquellos sectores que tienen todos los recursos y la tecnología. Ni hablar, obviamente, digamos, en los barrios populares o en las escuelas populares, donde esto tiene además otras complejidades. De modo que uno de los primeros elementos que yo rescataría en este punto respecto a tu pregunta es que, bueno, frente a la meritocracia, el individualismo y la mercantilización de la educación, me parece que en esta etapa debemos precisamente recuperar la necesidad de espacios formativos en clave de colaboración y de cooperación, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una función social de la escuela que debe recuperarse. Yo diría más que en los tiempos de pandemia, pensarlo en tiempos de debatir la pospandemia, ¿no? Porque, digamos, hoy por hoy tenemos elementos y limitaciones estructurales respecto del hecho educativo, e incluso en los mismos diseños, ¿no? Luego hay otros elementos que podrían discutirse, pero seguramente lo vamos a ir conversando a lo largo de la charla. Bueno, y en ese mismo análisis, quisiera consultar cómo fueron las editoriales, si fueron solidarias o no con los docentes y alumnos en este contexto. Bueno, justamente ese era el otro aspecto que estaba pensando cuando vos me preguntabas sobre las condiciones de educación en este periodo, ¿no? Yo creo que justamente allí se ven los roles que ha cumplido el sector privado en este periodo. Lamentablemente, no solamente en la Argentina, esto es en buena parte del mundo, los negocios editoriales se traducen conforme a la permeabilidad, y yo diría hay una relación directamente proporcional a cuanto menos Estado, más permeables son las políticas privatistas o los PACs educativos, sin ir muy lejos. En Brasil, incluso en periodos del PT, a muchos estados del Brasil, por tomar un ejemplo, la permeabilidad de las corporaciones multinacionales en la educación pública era un hecho. Ni hablar en los últimos años, ¿no? Es mucho más explícito. ¿Esto qué significaba? Que uno iba a una escuela pública del Brasil o veía en las computadoras que se entregaban a los niños en las escuelas públicas, y los diseños y los contenidos estaban preparados por empresas multinacionales, digamos, ¿no? Editoriales corporativas. Eso no ocurrió en la Argentina, ¿no? Eso no ocurrió. Y no ocurrió no solamente por el tema de que hay una fuerte tradición de política pública estatal, sino por
el protagonismo de nuestras organizaciones sindicales. Eso no llegó a ingresar. Sí hay otras formas de privatización de lo público que ahora me voy a referir, que vienen permeando desde los años 90 en nuestro sistema público estatal. Pero entonces, en lo particular que vos me preguntás, yo diría que, bueno, las editoriales, podríamos decirlo de este modo, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no habilitaron recursos, archivos. En línea con las plataformas sería. Exactamente, en términos de libros, de acceso gratuito, sino que incluso hicieron propuestas selectivas, en algunos casos un capítulo, dos, es decir, el temor a perder esa rentabilidad y que los libros circulen gratuitamente, obviamente en una lógica de mercado y rentabilidad, hizo que no estuvieran a la altura de las circunstancias. Y, digamos, en muchos casos son editoriales que el Estado le compra desde hace décadas libros de texto para redistribuir gratuitamente, digamos, ¿no? No es que no hay un vínculo en ese sentido y que no han ganado nunca, ¿no? Han ganado mucho dinero. Es más, hay editoriales de libros de texto que sus ventajas justamente están calculadas respecto de lo que los estados en América Latina le compran, ¿no? Y bueno, en ese punto nuestro país tampoco es una excepción. De modo que creo que no han estado a la altura de las circunstancias, sí. Bueno, analizando, digo que hoy, hace un tiempo y siempre, el modelo productivo que debemos tener en el país, y eso creo que es parte del debate de cada uno de los países. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cree usted que el sistema educativo tendría que planificar la formación para el trabajo de un país? Pensando lo que se enseña, ¿no? Si se debería enseñar ciertos contenidos, comparándonos con otros países, si se debe enseñar programación, si se debe enseñar... y también lo que es la formación para el trabajo específico. Bueno, mira, aquí hay varias cuestiones, ¿no? El vínculo de educación, de escuela, trabajo, e incluso los roles de cada uno de los actores que participan de estas instituciones claves, tiene una larga, rica historia en nuestro país y en la región, pero especialmente en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente los trabajadores y sus diferentes organizaciones, así como también lo ha hecho el capital, ¿no? Es decir, el empresariado, han planteado estrategias de formación para sus comunidades y sus intereses. Es decir, ver el plano educativo sin atender a los intereses en pugna en una sociedad de conflictos como la sociedad capitalista es ver una parte de esa complejidad que significan los sistemas educativos y la sociedad en su conjunto. El sistema educativo ha sido fuertemente colonizado en la tradición liberal por apelar siempre a cierto neutralismo e intereses de todos y todas. Y nosotros sabemos que no es así. Los que estamos vinculados a la educación pública, sabemos que no todas las escuelas, incluso públicas, son iguales, y mucho menos las formas de participar en los procesos formativos. Y en el caso específico de la relación educación y trabajo, entonces me parece importante señalar la existencia histórica de estrategias de disputa con modelos, metas, aspiraciones sustancialmente diferentes de los trabajadores con el sector del capital y el empresariado. Y yo decía en esta línea argumental de que esa instancia de disputa tiene momentos de fuertes conflictividades, profundas conflictividades, donde las disputas obviamente no están solo en el territorio de la educación, sino que la educación es expresión de esas conflictividades sectoriales y de clases, centralmente en la historia de la Argentina y de la región.
Por supuesto que los resultados de esas complejidades, de esas luchas, de esos conflictos, pudieron generar en nuestro país experiencias muy ricas en las cuales la educación y el trabajo estuvieron puestos al servicio de los intereses populares, porque en definitiva, cuando hablamos de la complejidad de este proceso, estamos planteando que son modelos que están en juego. Por eso, cuando las organizaciones sindicales y sociales sabían que parte de la política pública antes de los años 40, sobre todo en nuestro país, o de los 30 en buena parte de América Latina, no era permeable a los intereses de los trabajadores o a los procesos de democratización, sino que más bien eran identificados como herramientas que servían a valores, conceptos y formaciones más cercanas al disciplinamiento de los trabajadores, o algo así como la formación para el trabajo, la formación de los trabajadores a la medida de las necesidades del capital. Cuando precisamente las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras en su conjunto percibieron eso en la historia, diseñaron sus propias iniciativas formativas. Fíjate que la historia de disputa por estrategias en torno a la formación tiene, yo diría, experiencias muy ricas que parten precisamente de las organizaciones sindicales. Las escuelas populares, las universidades populares, las bibliotecas populares, ¿sí? Las producciones conforme a pedagogías que rescataban la participación y el protagonismo y sobre todo los saberes de los trabajadores. Esa no era la formación que deseaba el capital. Cuando los trabajadores pueden atravesar en esa disputa la política pública, de algún modo establecer mecanismos de participación, control e incluso protagonismo, como ocurre en los años 40 y 50 en la Argentina, y obviamente en un proceso posterior de democratización, la escuela pública estatal se vuelve un baluarte y una herramienta. Pero cuando eso no ocurría, crearon sus propias escuelas, sus propios centros de formación, sus propias universidades obreras y populares. Ahora, no vayamos a creer que este proceso de estrategias autónomas de clase o conforme a los intereses populares, porque hoy podemos decir que hay una amplia complejidad de reivindicaciones, ha desaparecido, ni mucho menos. En todo caso, atraviesa la escuela pública, pero también emerge con el fuerte protagonismo, y yo te voy a contrastar aquí en torno a las etapas. Si los años 40 y 50 fueron años de conquista y democratización de lo público estatal, bueno, la crisis de los años 70 y el avance del neoliberalismo hizo y llevó adelante en América Latina esta expresión muy contundente que fue para las organizaciones sociales el tomar la educación en sus propias manos. Y con un vínculo muy estrecho que a mí me parece importante tener en cuenta, porque ello nos remite también a ese vínculo de la producción, el trabajo, la educación y precisamente el protagonismo y la redefinición sobre la función social de la escuela. ¿Y cuál es? Y que precisamente en aquellos segmentos, como por ejemplo la educación de jóvenes y adultos o la educación intercultural, donde el sistema era más reacio a ser permeable a las reivindicaciones populares, creaba sus propias instituciones, escuelas. Ahora, lo creaba vinculando educación popular con escuela, es decir, con la necesidad de recrear esa institución. No era por fuera del sistema. Este proceso se va a dar sobre todo a partir de los 70, se va a profundizar en los 80 y es una realidad extendida a partir del 2001. Ahora, el proceso interesante de vincular educación popular y escuela y organizaciones sociales, que yo le sumaría organizaciones, movimientos sociales y sindicales, porque si miramos además a América Latina, vamos a ver un proceso que es bastante reciente, yo diría, y que es el protagonismo de las organizaciones sindicales docentes a la hora de impulsar, sobre todo en aquellos segmentos como la educación de jóvenes y adultos, tanto en su formación integral como en su formación profesional, creando instituciones, pero que aspiran a que estén dentro del marco de lo público estatal, con protagonismo sindical. Es decir, nosotros lo llamamos
experiencias de, cuando digo nosotros, nuestros equipos de trabajo y de investigación que vienen relevando muchas de estas experiencias, como el CENTE, el Sindicato Docente de Trabajadores de la Educación de México, o el Sindicato ASOINCA de Colombia, o incluso algunas de las experiencias en nuestro país respecto al impulso de sindicatos de bachilleratos populares o escuelas campesinas, como el caso de Misiones o Tierra del Fuego, en el que precisamente ese protagonismo de la organización sindical explicita la necesidad demandada por la comunidad, y ya no en clave de las necesidades de sectores empresariales o de sectores, si se quiere, en clave en las que se diluye el interés popular, sino donde se acentúa el protagonismo. Y en esas escuelas, como en buena parte de las escuelas públicas, impulsada por el protagonismo de las organizaciones sindicales docentes, bueno, la necesidad y el vínculo entre la educación y un trabajo, no en la medida de las necesidades del capital, sino de los intereses de los trabajadores, se vuelve prioritaria. Y allí es donde se refinen, ¿no? Y se discuten contenidos, diseños curriculares. Por eso la importancia del protagonismo de la colectividad o la comunalidad en términos de organización en la participación de los diseños curriculares y de las herramientas de formación, los libros de texto, ¿no? Nosotros allí planteamos, bueno, cuando decimos educación para el trabajo, bueno, pero ¿qué trabajo? ¿Cuál es la que pide el empresario, la que pide la multinacional o la que nosotros consideramos que responda a los intereses populares? Obviamente, en ese diseño de contenidos y curricular van desde los contenidos de las materias básicas hacia las necesidades de formación de nuevas entidades e identidades y nuevas formaciones técnicas, ¿no? Es decir, supongo que debe ser la informática, sí. Disculpe, debe ser dinámico de acuerdo a cada territorio también, a cada... Claro, por supuesto. Así como lo veíamos regionalmente, también en el caso de nuestro país es conforme a cada realidad, ¿no? Exactamente. Roberto, quedaron algunas preguntas. Me interesaría si podemos juntarnos nuevamente. La idea de esto es, digamos, reemplazar, intentar sustituir lo que fue el Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos del año pasado. Agradezco muchísimo la participación, es de mucho aporte, y si podemos continuar en una segunda etapa, porque quedaron algunas preguntas, me parece muy importante el aporte y la visión que usted tiene, y bueno, de ella muy agradecido en nombre mía y de la agrupación. Bueno, un gran abrazo a todos los compañeros de Paulo Freire, y claro, sí, quedamos para la próxima, cuando ustedes digan. Abrazo. Que tengan un buen día.